En el video de hoy, hablaremos de las últimas noticias de Summertime Saga. Abordaré todo lo que ha pasado en los directos de Dark Cookie. En estos, a pesar de que se dedicó mucho tiempo en más modelos de personajes a cuerpo completo, también pude encontrar algo más de lo que charlar, como de una teoría que podría confirmar un quinto lote de escenas, la aparición del nuevo menú principal con los botones incorporados y finalmente, de un diseño para una splash screen, que podría agregarse al producto final, que es la Tech Update. Además, como no hemos tenido un nuevo comunicado, pensé en hablar sobre What a Legend en la parte final del video, para comentarles una posible fecha de salida, ya que muchos en Twitter me están pidiendo que hable de este juego. Así que, alista el ganfo que ya estamos comenzando. Hay que empezar mencionando que hace un mes que no se publica ningún comunicado oficial para los Patreons. ¡No hay nada! Si bien los usuarios que pagan por este servicio, le ayudan a Dark Cookie con su colaboración, me parece algo ilógico que el creador no brinde nada de contenido en más de 30 días. Esto puede agravarse, puesto que ya tenemos alrededor de 1 año y medio que se prometió la gran actualización, y ya son 2 meses desde la última actualización de escenas extra. Debido a esto, puede que el video se haga muy corto, pero creo que con todo lo que he recopilado de los streams diarios, puedo informarles bien de todo lo que se ha avanzado en estas últimas semanas. Te lo agradezco, Peter. Entonces, hablemos primero del contenido principal de los directos del creador, o sea, los diseños de los personajes femeninos a cuerpo completo, que se verán en la interfaz del celular del protagonista, al seleccionar un contacto. El creador inició todo el proceso el 3 de junio, y hasta el día 22 de junio, que fue cuando cambió el contenido de sus directos, pudo crear el cuerpo completo de los siguientes personajes: la hermana Angélica, Cristal, las latinas, Eva, Mia, Roxy, Sara, Josephine, Yun, Tammy, Verónica, Anne, Beth, Profesora Bisette, Consuela, Lu, Luffy, Nadia, Svetlana, Yumi, Debbie, Diane, Ivy, Jackie, Katia, Carme, Melonia, Missy, Doctora Priya, Cassie, la directora Smith, Jane, Profesora Bridget, Rhonda, Jenny, Jade, Judith, María y Tina. Se resalta que ahora todos los personajes tendrán su mejora de gráfico, ya que esta es una cualidad de la Tech Update. Todos tendrán el nuevo estilo que se implementó en las últimas actualizaciones, dejando de lado esas viejas apariencias. Igualmente, es necesario decir que aún faltan más personajes a cuerpo completo, pero como es un poco tedioso dibujar patas todos los días, Dark Cookie empezó a cambiar de contenido, lo que nos lleva al siguiente punto del video: los gestos nuevos de Mia, que podrían abrir la puerta a un nuevo quinto lote de escenas. Y es que, el 14 de junio, en un directo alternativo, Dark Cookie creó nuevos gestos para este personaje. Según mis seguidores, esto se trataría de una simple remasterización para ella. Sin embargo, algunos otros creen que se trataría de nuevas escenas para ella, ya que solo se cuenta con una escena ricolina en su cama. Yo coincido con este último grupo, y me baso en personajes pasados que fueron agregados a lotes extra. A continuación te muestro estos ejemplos, y tú me dirás si notas que cuando los gestos son trabajados desde cero, significa que progresivamente se añadirán a un nuevo lote. En todo caso, también creo que el quinto lote es inevitable, puesto que el equipo de desarrollo suele lanzar actualizaciones cada 3 o 4 meses. Ya pasaron 2, y lamentablemente creo que la actualización tecnológica no llegará tan pronto como se esperaba. No le das esperanza a la gente. Tú se la quitas. Ahora pasemos al último punto de las noticias, que sería la creación de un fondo, que podría ser una pantalla de inicio nueva para el juego. Resulta curioso que Dark Cookie vuelva a trabajar en esta imagen, y digo vuelva, porque en el año 2017, él estuvo diseñando una especie de póster que incluía a la mayoría de sus personajes en este. Sin embargo, no pudo terminarlo en su tiempo, así que ahora vuelve con este hermoso fondo muy fresco y actualizado. A mí me gustaría ver esta imagen terminada cuando iniciemos el juego, ya que me parece un trabajo impecable y ricolino. Y hablando del juego en sí, tenemos un teaser de la nueva pantalla de inicio de Summertime Saga, que incorpora los botones que ya todos conocemos. Igualmente me parece que todavía seguirán mejorando este apartado. Bueno marranos, parece que justo cuando estoy editando el video, publican un comunicado nuevo. Pero tranquilos, que nos informan algo que ya les mencioné. Se ha revelado el fondo de pantalla inicial al 100%, y el creador menciona que era algo en lo que trabajó hace mucho tiempo y que lo más probable es que lo use en el juego y como pieza de marketing en el futuro, pero por ahora es un fondo de pantalla para el placer visual. Ahora, como el video me quedó chico XD, hablaré un poco de What a Legend 0.6, o la Rose Story, que ya lleva alrededor de 7 meses en desarrollo.
Aquí no habrá mucho contenido visual, ya que los creadores no hacen stream ni publican muchas imágenes para los Patreons del nivel bajo como yo XD. Primero, responderé la mayor pregunta: ¿cuándo se lanzará la actualización? Pues, ya se mencionó en el último reporte que están planeando liberarla en julio. Sí, todos sabemos que la barra de progreso del contenido se encuentra en 100%, pero la barra del pulido aún no está lista. Los creadores todavía tienen que corregir muchos aspectos técnicos del juego. Según ellos, están creando una película, lo cual nos puede avisar de una actualización grandiosa. Igualmente, queda pendiente enviar el juego a los ya conocidos testers o probadores, para que brinden una crítica constructiva a los desarrolladores. Ahora, para quien no tenga idea de este maravilloso juego, les recomiendo obviamente que lo jueguen. Y ahora les recordaré que esta versión tendrá toda la historia de Rose y los misterios que rondan su personalidad. Las escenas ricolinas, que sé que muchos siempre esperan, serán 7. 2 de ellas incluirán al personaje de Myrtle, la ex esposa del leñador. También tendremos la incorporación de un irlandés llamado Jebediah y de un caballo que no ve nada por el cabello tan largo que tiene XD. Así que, creo que eso es lo más importante a resaltar de esta actualización próxima a estrenarse. Como siempre, les pido paciencia, que ya falta muy poco, y bueno, marranos, llegamos a la parte final. Solo quiero darles las gracias por los 1000 suscriptores en YouTube. Sé que no estoy muy activo aquí, pero prometo traerles videos más seguidos sobre sus juegos favoritos. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda seguirme en Twitter, darle una me gusteada al video y suscribirte para más contenido. Hasta volvernos a encontrar, adiós.